definición que es sospecha de hemorragia de intestino delgado. Y en general, cuando se estudia una hemorragia digestiva manifiesta o no manifiesta, se tiende a hacer los procedimientos endoscópicos habituales, ¿no? Regulares, digamos, que son una endoscopía digestiva alta y una endoscopía digestiva baja o colonoscopía. Cuando estos dos estudios son negativos, hablamos de una sospecha de hemorragia de intestino medio o una hemorragia de intestino medio probable en todo caso. Hasta ahí solo sospecha. Cuando después de un estudio de intestino delgado, con los métodos que más adelante vamos a ver, se determina que el punto de sangrado está entre la ampolla de Vater y la válvula ileocecal como puntos de referencia, aunque dependiendo de la bibliografía puede verse que es el ligamento de Treitz y la válvula ileocecal, se conoce como hemorragia de intestino medio. Y esta puede ser manifiesta o estar oculta. Manifiesta es aquella que se evidencia con melena, con hematoquesia, o sea que es clínicamente evidente. Y la hemorragia de intestino medio oculta es aquella que se manifiesta, digamos, de forma analítica, que se manifiesta con una anemia de características ferropénicas, ¿no? Microcítica hipocrómica, con anisocitosis y cierto grado de trombocitopenia reactiva. Entonces, estas serían lo que llamaríamos hemorragia de intestino medio, la localizada entre la ampolla de Vater y la válvula ileocecal, por lo menos esto según la AGA, ¿no? Según la ACG. Entonces, ¿qué es lo que se llama hemorragia de origen oscuro? Este término antes abarcaba lo que ahora es hemorragia de intestino delgado, ¿no? Cuando se empezó a explorar intestino delgado, las hemorragias que antes se consideraban de origen oscuro, que eran aquellas en las que después de un estudio alto y bajo no se encontraba punto de sangrado, se demostró que tras explorar intestino delgado, la mayoría del origen de estas hemorragias estaba en intestino delgado. Por eso ahora ha pasado a llamarse hemorragia de origen oscuro aquella que no encontramos punto de sangrado luego de explorado intestino medio. Cuando ya se exploró intestino medio con videocápsula endoscopia y enteroscopia y test radiográficos, decimos que son hemorragia de origen oscuro. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que la hemorragia de origen oscuro, como se tomaba hasta ese entonces, o la hemorragia de intestino medio, representa del 5 a 10% de los pacientes con hemorragia digestiva, y que de estos pacientes el 75% de los casos representa una hemorragia de intestino medio. En cuanto a las causas varían para este tipo de hemorragia dependiendo de la población que se estudie. Este cuadro está tomado de la guía de la ACG. Describe causas comunes y causas raras. Las causas comunes las divide en dos grupos, ¿no? Con un punto de corte de 40 años. Los que tienen debajo de 40 años describe que es más frecuente encontrar que tengan una enfermedad inflamatoria intestinal, lesiones de tipo de la foie o neoplasias. Y aquellos que tienen más de 40, que tienen angiectasias como principal causa de hemorragia digestiva de origen medio, de intestino medio. Esto, como dijimos, varía dependiendo de la población. Por ejemplo, en este estudio, que es unicéntrico, se utilizó videocápsula endoscópica para pacientes que tenían hemorragia de intestino medio. Y entonces se estudió todos los pacientes consecutivos que habían sido referidos a esta unidad de estudio de intestino medio en Florencia, Italia, y luego de 400, y se hizo videocápsula endoscópica con este tipo de cápsula endoscópica a 290 pacientes. La media de edad para este estudio fue de 67, más o menos 14 años, y de todos ellos, lo que se encontró fue en esta población de Florencia, Italia, angiodisplasias como principal causa y erosiones como segunda causa, ¿no? Con el 27 y 23% respectivamente de la proporción etiológica de cada uno de estos, de la hemorragia de intestino medio. Entonces vemos que varía mucho, pero que en general las angiectasias, o en todo caso las alteraciones vasculares, son la principal causa, y dependiendo de la edad también se puede clasificar. En cuanto a las lesiones vasculares, que en general se consideran la causa más común de sangrado de intestino medio, tenemos angiectasias, lesiones de Delafoy, malformaciones arteriovenosas, que en general
se tratan con argón plasma o con clip. En cuanto a estas lesiones vasculares en general tienden a resangrar mucho. Resangran entre el 35 y 46% luego de la terapéutica. Y esto está relacionado con las comorbilidades que estos pacientes tengan. Por ejemplo, la falla cardíaca, sobre todo si es valvular o asociado a alguna arritmia, la trombocitopenia, o que el paciente se haya presentado con un sangrado manifiesto. Ahora, en cuanto a las lesiones vasculares, también podemos decir que están las angiectasias, como un subgrupo dentro de estas. Son factores asociados a la presencia de angiectasias de edad avanzada, la presencia de estenosis aórtica, de enfermedad renal crónica y en trastornos hereditarios. Y las tasas de recurrencia o la recurrencia en el sangrado también está asociado a las mismas que se asociaban en general a las lesiones vasculares, ¿no? El número de lesiones, la edad avanzada, comorbilidad y uso de anticoagulación como principales causas de resangrado de estas lesiones. Para tener en cuenta cómo se deben denominar estas lesiones o cómo se deben denominar estas lesiones, hay que tener en cuenta ciertos términos, ¿no? De terminología para describir las lesiones gastrointestinales vasculares. Por ejemplo, el término angiectasia y ectasia vascular en general son intercambiables. La única diferencia es la etimología, ¿no? De dónde deriva. Por ejemplo, en esta tabla, para los que tienen una G, es de origen griego la palabra, y para los que tienen una L, es de origen latino. Son intercambiables, la única diferencia es el origen de cómo se forma la palabra, y en general se utilizan para describir pequeñas lesiones que consisten en arteriolas o capilares o vénulas que reciben sangre arterial y que drenan en una vena, ¿no? Que son lesiones en general pequeñas. Y que el autor, en este caso, Brandt, dice que a manera personal utiliza el término angiectasia porque considera que es un término más puro, porque las dos partes que forman esta palabra tienen origen griego, y no como ectasia vascular, que es latín y griego. Las telangiectasias son dilataciones de la porción terminal de un vaso. Las angiodisplasias en general se considera un término no específico, que debería preferirse o se utiliza cuando no tenemos idea histológica de la apariencia de una lesión vascular o no tenemos la idea fisiopatológica que explique esta lesión vascular. Digamos que es un término algo más difuso. El término angioma se utiliza cuando esta lesión es una tumoración, y el término malformación arteriovenosa es una lesión congénita que se asocia que tiene en común la unión anormal de arterias y venas. Entonces, esas serían las definiciones que se deberían utilizar para referirse a lesiones vasculares del tracto gastrointestinal. Existe una clasificación que es la clasificación de Yano-Yamamoto para describir este tipo de lesiones. En general hay 4 tipos. El tipo 1, que se clasifica como 1A y 1B, el tipo 2, 2A y 2B, el tipo 3 y el tipo 4. Las primeras podrían considerarse angiectasias. La primera es un eritema puntiforme menor de 1 milímetro, que puede o no tener sangrado, digamos, babeante o lo que sería en napa. El otro es un parche eritematoso de algunos milímetros. El tipo 2A es una lesión puntiforme, pero aquí lo que tiene que ver acá con estas es que tiene componente arterial, ¿no? Por lo tanto, veríamos sangrado pulsátil, lo veríamos la pulsatilidad. Entonces, esta también es una protusión pulsátil roja que puede sin vasos venosos dilatados alrededor de esto. La tipo 3 también es pulsátil y roja, pero tiene vasos dilatados alrededor de esto, y sería una malformación arteriovenosa, y las que no podemos clasificar como las anteriores sería un tipo 4. Por ejemplo, esta es una lesión puntiforme tipo 1A, esta también es una puntiforme tipo 1A, esta de acá ya es en parche, ya sería 1B, esta es pulsátil y con sangrado, entonces puntiforme sería 2A. Esta de acá también es pulsátil, pero sin vasos venosos alrededor, sería 2B, y esta sí tiene muchos vasos venosos, que sería el tipo 3, que sería llamada una malformación arteriovenosa, por lo menos según esta clasificación. En cuanto a los métodos que utilizamos para diagnosticar o estudiar una hemorragia de intestino medio, el principal es la videocápsula endoscópica, ¿no?
se considera de primera línea para la patología de intestino medio. En general, la tasa completa de estudio es del 79 al 90% y el rendimiento diagnóstico del 38 al 83%. Son un poco amplios estos márgenes y en realidad no varían de acuerdo a la literatura, ¿no? Lo importante es que cuando se tiene un estudio negativo, del 6 al 27% de pacientes podrían resangrar. Entonces, estas son, digamos, las principales características, pero el rendimiento diagnóstico, como vemos, tiene un amplio margen, ¿no? Entre el 38 y el 83%. Entonces, este amplio margen o este rendimiento diagnóstico tiende a ser mayor cuando se cumplen ciertas características, ¿no? Por ejemplo, con la hemoglobina es menor de 10, la enfermedad tiene más de 6 meses, hay más de un episodio de sangrado, cuando es manifiesto sobre el oculto, cuando es manifiesto es 60% la tasa de rendimiento o hacia el 60%, o lo importante también es en general cuando se va a utilizar cualquier método de estudio de intestino medio de hemorragias, es hacer el examen lo más pronto posible, ¿no? Se ha comparado que dentro de los primeros 14 días es 91% contra el 34% de los pacientes que se presentan más allá de los 14 días. Esto para videocápsula endoscópica. Ahora, las desventajas del estudio con videocápsula endoscópica es que no tiene una opción terapéutica dentro de ella, que no permite tatuar la lesión o hasta dónde se llegó. Y en realidad no tenemos un control del tránsito de esta, ¿no? No podemos modificar la velocidad de tránsito en general. Y que es poco específica. Hay hallazgos accidentales en individuos sanos, ¿no? Descritos hasta en un 14%. Por otro lado, el estudio del intestino delgado no es del todo completo. Se ha descrito que es malo en general para describir lesiones desde esófago hasta duodeno y para describir lesiones de colon, que es lo que sí se alcanza a describir con un estudio endoscópico alto y con un estudio endoscópico bajo, ¿no? Se ha descrito que es mala, incluso falla en identificar la papila en muchos casos, debido a que el tránsito por esta porción del intestino es demasiado rápido. Y esto explica que se falla en identificar la papila en muchos casos. Entonces, podemos decir que sobre todo para porciones más allá de duodeno y que puede presentar algo, podría no identificar algunas lesiones, sobre todo en esta porción. En cuanto a cuándo no se podría utilizar cápsula endoscópica en pacientes, estas no son contraindicaciones absolutas, en general son contraindicaciones relativas. Se ha descrito que un paciente con marcapaso cardíaco, desfibrilador implantable o dispositivos de asistencia ventricular izquierda pueden utilizar videocápsula endoscópica, pero tendrían que ser dentro de una sala con monitorización constante, ¿no? Y la sospecha de obstrucción sí es una contraindicación, digamos que también relativa, porque podríamos utilizar algunos pasos previos para determinar si se puede utilizar o no videocápsula endoscópica. En cuanto a los tipos de videocápsula endoscópica, hay muchos tipos de videocápsula endoscópica, la mayoría son de tamaño de un diámetro y longitud más o menos estrecho, la longitud de unos 26 milímetros, el diámetro de unos 11 milímetros, el peso es de 3 a 4 gramos, tienen múltiples lentes, varía de acuerdo al tipo, y la iluminación también varía de acuerdo al tipo. Por ejemplo, esta tiene una iluminación con 4 LEDs, 6 LEDs, 6 LEDs, puede haber de 16 LEDs. Y lo que también varía en realidad es el dónde se descarga o dónde se descargan las imágenes que tiene la videocápsula endoscópica, ¿no? Puede tener un visualizador en tiempo real o puede tener un dispositivo externo en el cual hay que descargar las imágenes para luego verlas. Entonces, eso sería en general las variaciones en cada una de las cápsulas endoscópicas y también lo que varía es el rango de visualización. Y eso sobre todo tiene que ver con la dirección que tienen o las cámaras que tienen y permite visualizar con mayor rango, con mayor amplitud. Por ejemplo, este tiene una cámara frontal, lateral y el número varía dependiendo también del tipo. De 2 a 6 cámaras, 2 cámaras, 3 cámaras, de 2 a 4 y de 3 a 5 cámaras. Y el rango de amplitud también varía. De 156 hasta puede ir a 360 cámaras. 360%. O sea que ve todo, ¿no? De todos lados. Entonces estas serían las variaciones que hay de tipo de cápsulas endoscópicas.
Hasta donde pude averiguar, la cápsula que está disponible en el Perú es esta de acá, ¿no? PILCAM SB3, que es la cápsula endoscópica habitual que se utiliza, por ejemplo, en salud. En cuanto a las lesiones por videocápsula endoscópica, son muchas. La enfermedad celíaca estaba descrita hasta hace algún tiempo. Por lo menos en la guía del 2015 de la ACG describen que la enfermedad celíaca no debe considerarse una causa de hemorragia de intestino medio, sino que las lesiones que se asocian a la enfermedad celíaca podrían estar asociadas, por ejemplo, porque se presenta un adenocarcinoma o una lesión asociada a la enfermedad celíaca. Estas son unas úlceras aptosas también descritas por videocápsula endoscópica, lesiones asociadas a una enfermedad de Crohn, una masa ulcerada, también vista por videocápsula endoscópica, un tumor de Gis, un tumor submucoso, también visto por videocápsula endoscópica, y así se pueden ver múltiples lesiones, ¿no? Por ejemplo, en estas dos son enteropatía por AINES. Esta enteropatía por AINES es una úlcera asociada al consumo de AINES también en un paciente que se presentó con una hemorragia de intestino medio. En cuanto a la enteroscopía profunda, la primera descripción de la enteroscopía profunda, hasta cierto punto, había lo que se llamaba enteroscopía push, o push enteroscopy, que era con lo que se utilizaba era un enteroscopio, pero ese enteroscopio era muy similar a lo que es un endoscopio, solo que era un poco más largo. Con él se trataba de alcanzar la mayor distancia yendo como se hacía habitualmente, ¿no? O sea, como una endoscopía, pero con este nuevo instrumento que era el enteroscopio, y trataba de alcanzarse lo más allá posible. Esto también se puede hacer con un colonoscopio pediátrico o de adultos, ¿no? Y podía utilizar o no un sobretubo. Eso era lo que se tenía hasta ese entonces para el estudio de intestino delgado. Y el siguiente paso a utilizar a esta enteropush era lo que se utilizaba era de hacer enteroscopía o hacer videoendoscopía, pero en sala de operaciones. Entonces se necesitaba un cirujano y se necesitaba un endoscopista. El endoscopista manejaba el endoscopio y el cirujano era el que replegaba el intestino para tratar de alcanzar cierta distancia. En el 2001 se describe este nuevo método. El artículo se llama una enteroscopía total con un método quirúrgico, un nuevo método quirúrgico, ¿no? Que era la enteroscopía con doble balón, publicada por Yanamoto. Este nuevo método, en este nuevo método se utilizaron un endoscopio, no era un enteroscopio todavía, era un endoscopio XP40 Olympus, con estas características, ¿no? Una longitud de 103 centímetros, un diámetro de 7 milímetros, y globos de silicona que para ese entonces, para esta descripción, no tenían medidores de presión, solo se medía, digamos, el volumen de estos globos de silicona. Tenían un sobretubo de cloruro, y la longitud del sobretubo era de 75 centímetros. Y también se tenía el enteroscopio, que era el enteroscopio que se utilizaba para hacer la enteropush hasta ese entonces. Entonces, ¿qué se modificó? Se utilizó el sobretubo, y sobre la punta del endoscopio se adaptó estos globos de silicona. Entonces, esa fue la primera descripción de enteroscopía. En esta primera descripción de enteroscopía el estudio fue hecho desde junio a diciembre de 1999 y solo con 4 pacientes. Estos pacientes, este procedimiento se realizó con guía fluoroscópica, y esto fue lo que se encontró en este estudio, ¿no? La indicación fue sangrado gastrointestinal y una enteropatía perdedora de proteínas. Estas fueron las características de los pacientes. Se realizaron los primeros 3 pacientes con el endoscopio XP240, y el otro sí se hizo con el enteroscopio. La profundidad de inserción fue 30 centímetros y 40 centímetros más allá del ligamento de Treitz, y lo que se encontró fue lesiones de tipo hemangioma en las 2 primeras y una estenosis benigna, ¿no? Y lo que llama la atención es que que se utilizó el enteroscopio se alcanzó ciego. O sea, fue por un abordaje anterior y se alcanzó ciego en esta enteroscopía, con este nuevo método descrito por Yamamoto. Y se descubrió que el paciente tenía un divertículo de Meckel, ¿no? Que el divertículo de Meckel estaba ulcerado y que esa era la causa del sangrado gastrointestinal de este paciente que se describió. Entonces, esta es la primera publicación de este nuevo método de enteroscopía, que se publicó en el 2001, ¿no? Entonces,
Esta, por ejemplo, es una foto de la primera demostración de enteroscopía de doble balón, y este es Yamamoto, ¿no? Que se hizo en Toronto en el 2002. Entonces, la enteroscopía profunda es anterógrada o retrógrada y tiene cierta tasa de dificultad, y en general cuando se hace por abordaje retrógrado se dice que tiene un fallo en intubación ileal del 7 al 30%, y que se dificulta esta intubación ileal, lo que se dificulta la técnica cuando hay una cirugía abdominal previa en el paciente, ¿no? Está asociada a algunos efectos adversos, no son muy frecuentes. Llama la atención la posibilidad de que el paciente haga pancreatitis, descrita en un 0.3% de los pacientes, sangrado o perforación, en 0.3 o 0.4 de los pacientes. Esta es más o menos la técnica de la enteroscopía con doble balón. Como dijimos, hay dos cosas, ¿no? O sea, lo que se agrega es a la punta del enteroscopio un balón, y esto que está de azul es el sobretubo, y en su punta tiene un balón adicional también, ¿no? Un balón de silicona. Y en general lo que se hace es, por ejemplo, se ingresa con los dos desinflados, ¿no? Una vez que se ingresó, se inflan los balones. El balón del endoscopio es el que se desinfla, permanece inflado el balón del sobretubo, y este endoscopio, el enteroscopio es lo que se trata de empujar, ¿no? Fijando el asa con este globo que permanece inflado. Entonces, una vez que se avanza, que el extremo que está avanzando del enteroscopio alcanza cierta distancia, que tiende a ser a 40 más o menos centímetros, hacia adelante y hacia atrás, que se puede mover desde el balón fijado, este nuevo globo se infla. Se desinfla el balón del sobretubo y se avanza otra vez. Y este es el método que se utiliza, ¿no? De inflado y desinflado. Y esto tiene pausas, y estas pausas tienen como fin reducir, ¿no? Que se reduce jalando el sobretubo. Entonces esto para plegar el intestino, y luego se continúa otra vez con el mismo método, ¿no? En realidad es avanzar los globos, desinflar uno, avanzar el otro y plegar, y así ir avanzando. Este método de enteroscopía con doble balón varía cuando el enteroscopio es de un solo balón. La diferencia es que en la punta del enteroscopio ya no hay balón, y lo que se utiliza es una flexión en la punta del enteroscopio, y esta flexión es la que intenta hacer de balón, y esta es la que permite que el enteroscopio se fije a la mucosa intestinal. Entonces este método tiende a ser largo, puede ser incómodo, puede asociarse a cansancio de los operadores, y no se completa en el 100% de los casos, ¿no? Hay distintos dispositivos de enteroscopía, hay de balón único, de doble balón, de distintas marcas, y hay la enteroscopía con espiral también. En el hospital se tiene, aunque no está operativo, un enteroscopio de balón único, ¿no? De Olympus, que más o menos son estas características. El diámetro es de 9.2 milímetros, la longitud total es de 2.3 metros. Requieren sobretubo, todos requieren sobretubo, porque esa es la técnica que se describió, y el diámetro del sobretubo es de 13.2 milímetros. Más o menos en general comparten las mismas características. Este es el enteroscopio de doble balón. En cuanto a la enteroscopía profunda, también se puede hacer de manera anterógrada y retrógrada. Bueno, tal vez ya la vimos, perdón. Y en cuanto a la comparación entre los tipos de abordaje, están la enteropush, de la que hablé un poco, la enteroscopía doble balón, la enteroscopía de balón único y la videocápsula endoscópica, que era lo inicial, ¿no? El rendimiento diagnóstico, en general, ¿en qué entendemos por rendimiento diagnóstico? Es el total de estudios, y de ese total de estudios, ¿cuántos fueron positivos? La enteropush, como sabemos, solo puede alcanzar cierta distancia, generalmente de 40 hasta 50 centímetros más allá del ángulo de trace. En general tiene un rendimiento diagnóstico del 3 al 70%. La mayoría de lesiones que se describen cuando este es positivo son vasculares,
y tiene cierta utilidad porque estas lesiones se distribuyen desde proximal hasta distal. Quiere decir que desde las regiones más proximales del intestino tienden a ser más frecuentes. Del 3 al 70% según algunas series, la enteroscopía doble balón del 40-80% o del 58-78%, la enteroscopía de balón único más o menos por ahí, entre el 41 y el 65%, y la videocápsula endoscópica también tienen un margen similar. El rendimiento terapéutico es lo que ofrece la enteroscopía de doble balón y de balón simple, también lo ofrece la enteroscopía, pero bueno, no encontré el porcentaje en el cual se podía utilizar. Y esto no aplica para la videocápsula endoscópica, ¿no? No aplica porque no se puede utilizar, no se puede hacer terapéutico. La distancia que se puede alcanzar, la profundidad de inserción es de 50 a 100 centímetros luego del ángulo de Treitz, cuando se utiliza un enteroscopio dedicado para hacer una enteroscopía push. Pero cuando se utiliza un colonoscopio, se puede alcanzar entre 40 y 50 centímetros más allá. El abordaje, como dijimos, puede ser anterógrado o retrógrado y varía dependiendo de la... Y es más o menos igual, ¿no? Lo que varía mucho es la cantidad de enteroscopías completas. Es decir, cuando se logra estudiar todo el intestino delgado. Pero esta enteroscopía completa puede ser con ambos abordajes o con un solo abordaje. Por lo menos esto es lo que se diferencia entre la enteroscopía doble balón y la de balón único. Que la enteroscopía doble balón completa los estudios en una más alta proporción. Por lo menos en la serie de japoneses, que son los que completan con mucho mayor valor, son en 70-80% y la de balón único solo del 24%. La videocápsula endoscópica nos permite obtener imágenes de todo el intestino delgado y lo que nos interesa también es su valor predictivo positivo, ¿no? Que cuando hay lesiones, obviamente es probable que haya lesiones, y cuando es negativa, es muy probable que no haya lesiones o que estas lesiones puedan tener un abordaje, digamos, observacional, no expectante. Eso también es importante en cuanto a la videocápsula endoscópica. En cuanto a la enteroscopía profunda y la experiencia en el Perú, hay 2 artículos publicados. Por ejemplo, este es de la Unidad de Intestino Delgado de la Clínica Angloamericana, un estudio desde el 2012 hasta el 2018, de diciembre de ambos años, en el que se describen 80 procedimientos. Más o menos en la media de edad eran 60 años, con un rango entre 20 y 88 años, y las indicaciones de estas fueron en general hemorragia digestiva oscura, hasta ahí lo describían así como oscura, o una hemorragia digestiva oscura oculta. Era en realidad sospecha de hemorragia de intestino delgado, ¿no? Y lo que se encontró en estas 80 enteroscopías de balón simple es que la principal causa fueron angiodisplasias, lesiones ulceradas o ileitis ulceradas en yeyuno e ilion, que representaron del 17 al 5%, y las tumoraciones de intestino delgado también, que representaban un 7.5% de los casos. Y también hay otro estudio del Hospital Almenara, que se realizó entre julio del 2010 y noviembre del 2011, en el que se describen solo 30 procedimientos, ¿no? Con una media de edad de 56 años, y los hallazgos endoscópicos fueron normales en 14 pacientes de los 33 y ectasias vasculares en 9 de 33%. Estos pacientes, ¿cómo se habían presentado? Como melena y hematoquesia. En general eran pacientes que se habían presentado como una hemorragia de intestino medio manifiesta. En cuanto a los métodos de imagen tienen rendimientos no tan buenos. La que más nos sirve de cierto modo es la CT-angiografía. Por ejemplo, en la de medicina nuclear, se utiliza aquí un isótopo marcado, el tecnesio 99, y nos permite detectar una tasa de sangrado de 0.1 mililitros, a 0.1 a 0.5 mililitros por minuto, ¿no? El rendimiento diagnóstico el rendimiento diagnóstico no es tan bueno, y en general la especificidad tampoco es tan buena, ¿no? Porque nos permite identificar solo un área de sangrado. Lo que generalmente en el hospital a veces se hace es la enterotem. La enterotem es un método diagnóstico en el cual se utilizan grandes volúmenes de un contraste que va a ir en el intestino y que a la vez lo distiende.
y que tenga poca absorción en y tiene un rendimiento diagnóstico del 40 comparado con el 50% de una videocápsula endoscópica, ¿no? Sobre todo nos sirve para tumoraciones del intestino delgado y nos permite detectar contraindicaciones de la videocápsula endoscópica. ¿Qué contraindicaciones? Sobre todo estenosis, ¿no? Y se ha visto que la enterografía por TEM es complementaria. Por ejemplo, en 30 pacientes que se sometieron a una enteroTEM, de estos pacientes el 50% fue positivo para una videocápsula endoscópica. Estos habían salido negativos y de estos el 50% fue positivo para una videocápsula endoscópica. Y de 52% de pacientes negativos para una videocápsula endoscópica, el 50% fue positiva para una enteroTEM. Entonces se podría decir que en cierto modo la enterografía y la videocápsula endoscópica son métodos complementarios. En cuanto a la CT-angiografía, sobre todo el rendimiento es mayor cuando es de origen tumoral. Por ejemplo, cuando se compara con una enteroscopía doble balón es 45 versus 94, pero sube hasta 96 cuando el origen del sangrado es de origen tumoral, o se descubre que es tumoral. Requiere que haya extravasación de contraste, o sea, sangrado activo, pero se puede encontrar sangre en la luz o un coágulo centinela, ¿no? La sensibilidad para hemorragia gastrointestinal en general es del 89, la especificidad de 85 y esta es en otra serie, ¿no? Más o menos por ahí. La angiografía convencional más o menos tiene un rendimiento diagnóstico del 45, aumenta cuando es tumoral. Sobre todo nos permite demostrar características vasculares y de neoplasias. La alteración de los vasos en esta tiene más o menos la misma rendimiento diagnóstico para hemorragia gastrointestinal, y lo que nos permite además es la posibilidad de infundir vasopresina o de hacer embolización dentro del mismo procedimiento sobre los otros métodos diagnósticos. Y en cuanto para finalizar ya casi, en cuanto a los algoritmos de hemorragia de origen oscuro, por ejemplo, este es un algoritmo. Hemorragia de origen oscuro, en todo caso, sospecha de hemorragia de intestino delgado, lo que se debe considerar es repetir la endoscopía y la colonoscopía, solicitar una cápsula endoscópica, que es el primer método de estudio, una enteroTEM, si la cápsula no está disponible, y dependiendo de si el estudio es normal o anormal, proseguir, ¿no? Si el estudio es normal y el sangrado no es severo, se puede considerar un tratamiento conservador, y si el sangrado es severo, se puede seguir explorando con otros métodos, ¿no? Repetir la endoscopía y colonoscopía, tal vez una enteroscopía si se utilizó videocápsula endoscópica, una enterografía o un escáner de divertículo de Meckel, que podría ser otra causa. Ahora, si el estudio es anormal, dependiendo de la causa se trata, ¿no? Si el sangrado es severo, se trata de acuerdo a lo que se haya encontrado, o se puede incluso considerar, si el sangrado no es severo, aquí no es severo, se puede considerar incluso un tratamiento conservador, sobre todo en lesiones vasculares con bajo riesgo de sangrado, ¿no? En cuanto a la necesidad de repetir o no una videocápsula endoscópica, perdón, un estudio alto o un estudio bajo, este es un estudio unicéntrico en el cual se examinó a pacientes consecutivos, es el que presenté al inicio, ¿no? En una unidad de intestino medio en Florencia, Italia, desde julio del 2012 hasta enero del 2018. Se hicieron en estos pacientes 290 cápsulas endoscópicas con este tipo de cápsula, y se encontró que había causas de hemorragia en este porcentaje de pacientes. Por ejemplo, en el tracto gastrointestinal superior, 10% de los pacientes, y en el tracto gastrointestinal inferior, 6.5% de los pacientes. O sea, el 17% de estos pacientes tenían causas de hemorragia gastrointestinal al alcance de los estudios convencionales, ¿no? De una endoscopía alta y de una endoscopía baja. Entonces, hay puntos de sangrado que pueden pasarse por alto en el primer estudio. Entonces, esto justifica en cierto modo, aunque con poco grado de evidencia, la necesidad de hacer un second look cuando se trata de una hemorragia con sospecha de hemorragia de intestino delgado. De estas, ¿qué lesiones se encontraron con esta videocápsula endoscópica? Angiodisplasias y erosiones en la mayor cantidad de los casos. Entonces, la guía de la ACG que recomienda: se debe considerar una endoscopía digestiva alta cuando el paciente se presenta con hematemesis recurrente y tiene omelena y tiene un examen previamente incompleto, ¿no? Y se debe considerar una colonoscopía en el contexto de hematoquesia recurrente, o si se sospecha en general de una fuente baja, con los dos con un nivel de evidencia bajo,
pero con una recomendación fuerte para la alta y baja para la condicional para la colonoscopia. Entonces, este es otro algoritmo, este es el algoritmo del ACG. Cuando no se tiene cuando se sospecha de una hemorragia de intestino delgado, cuando es oculto o manifiesto, se debe considerar repetir el estudio endoscópico alto o bajo y tratar de acuerdo a esto, ¿no? Si es que se encontrará alguna lesión. Si fuera negativo, se busca estudiar intestino delgado. Si no hay una obstrucción, o por lo menos no hay sospecha de obstrucción, se debe ir con videocápsula endoscópica. Y si hay una posible obstrucción, se debe ir con un enterotem. La enterotem también se puede hacer, o bueno, en todo caso, la enterografía también se puede hacer con resonancia magnética, aunque no está muy descrito, más está descrito la enterografía por CT, por tomografía en todo caso. Acá las flechas van para ambos lados. Por ejemplo, si la videocápsula endoscópica es negativa, se puede hacer una enterotem, y si la videocápsula, la enterotem es negativa, se puede ir hacia una videocápsula endoscópica. Si el estudio es positivo, se debe manejar de acuerdo a ello, ¿no? Y si el estudio es negativo, se debe hacer la pregunta de si requiere más evaluación. Esto sobre todo con la cantidad de sangrado, la recurrencia del sangrado. Si se considera que no es necesario un nuevo estudio, puede simplemente observarse o dar suplementos de hierro. Y si se requieren más estudios, ya se debe ir hacia repetir otra vez las endoscopías, videocápsula endoscópica si es que no se hizo, escáner de divertículo de Meckel, enteroscopía con cirugía intraoperatoria. Entonces, este más o menos es el algoritmo para el estudio de una hemorragia de intestino medio. Y esto es cuando el paciente, digamos, no está inestable. Pero cuando el paciente tiene una hemorragia de intestino medio masiva, lo que se debe hacer es primero estabilizar al paciente, y se puede hacer una angiografía convencional o una angiografía CT, ¿no? Si el paciente está inestable, se puede pasar de frente a una angiografía. Si es negativa, se puede, si la angio-CT o la angiografía es negativa, debe ir a los distintos estudios, ¿no? Manejo por enteroscopía, cirugía intraoperatoria o enteroscopía intraoperatoria. Y si el paciente, el sangrado no es oculto, se tiene que estabilizar al paciente, o sea, es manifiesto, pero el paciente no está tan inestable hemodinámicamente o es subagudo, se puede ir de este modo, ¿no? Se puede considerar una videocápsula endoscópica o una enterografía por TEM. Si es positivo, se puede proceder a una enteroscopía y tratar de acuerdo a esto, ¿no? Si es negativo, se consideran los otros métodos. Y esto sería todo por parte de la exposición, si tuvieran preguntas. Gracias, Sergio, por la ponencia. Ahora vamos a empezar con algunas preguntas o comentarios por parte de los presentes. ¿Algún residente que quiera comentar o preguntar? Sí, buenas noches, doctor. Hay una revista colombiana del 2017 en la que relacionan también la uncinariasis, ¿no? Como 50% bueno, esto se ha realizado con una cápsula endoscópica, ¿no? En un 50% lo que es de origen vascular, un 20% tumoral, pero también lo que llama la atención es 13,7 parasitarias, ¿no? En todo caso, habría que considerar también el paciente, ¿no? En la anamnesis, preguntar, ¿no? Si es zona tropical, sobre todo, ¿no? Sobre estas uncinariasis, ¿no? En el celostoma duodenal y el necátoro americano también, ¿no? Y una preguntita, y en todo caso, ¿qué se puede hacer, doctor, si es que todo sale negativo, ¿no? Todos los exámenes, ¿no? Por ejemplo, la cápsula endoscópica o la angiografía, ¿no? No encuentro un resultado positivo. ¿Qué podría yo hacer, ¿no? Si encuentro que todos mis exámenes salen negativos, ¿no? Esa sería de mi pregunta. Bueno, el algoritmo del ACG decía pues que si se avanza con los más habituales, se debe hacer la pregunta, pues no, si se requieren en realidad nuevos estudios. Si no se requieren o si se considera que el sangrado digestivo no es del todo, no sé, abundante o riesgoso para el paciente, o que puede manejarse una conducta expectante, podría hacerse esto y tratarse solo con suplementos de hierro. Y si no, seguir buscando, ¿no? Repetir los estudios, estudio de Meckel,
o enteroscopía intraoperatoria, pues, o repetir incluso la videocápsula endoscopia. Bien, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Rafael. ¿Algún otro colega que quiera intervenir? Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctor, adelante. Buenas noches, Sergio, yo tenía una pregunta. Has hablado de la etiología. Dijiste que la etiología es, en primer lugar, las lesiones vasculares, ¿no? ¿Encontraste alguna literatura que te hable en cuanto a la localización geográfica? ¿Cuál es más frecuente en Oriente? ¿Cuál es más frecuente en Occidente? Había encontrado que sobre todo las lesiones vasculares eran más frecuentes en adultos mayores y en países orientales. No, perdón, en países occidentales, sobre todo en los de mayores de 40, como recoge la guía del ACG. En los más jóvenes eran más frecuentes la dilafuá, neoplasias e enfermedades inflamatorias intestinales. Y en los países asiáticos eran sobre todo más frecuentes las causas tumorales, o en todo caso los orientales, ¿no? Exacto. En los orientales es, bueno, yo también había encontrado al respecto, en los orientales es más frecuente las causas vasculares y los tumores, como tú dices, a veces enfermedades sistémicas, algún tipo de síndrome que se acompañe de hemangiomas o las angiodisplasias. En cambio, en Occidente podría ser más frecuente el hallazgo de lesiones inflamatorias, ¿no? Asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal, tuberculosis, bueno, o también el consumo de AINES, que es una condición de riesgo para aquellos pacientes que presentan hemorragia de intestino medio, y es un antecedente que siempre tenemos que buscar en estos pacientes, ¿no? Porque hasta más o menos un 10% de pacientes que toman AINES pueden tener lesiones en intestino delgado, sobre todo en ilion, y sobre todo adultos mayores que consumen AINES, ya sean por profilaxis secundaria de algún otro evento cardiovascular, ¿no? Y bueno, otro aspecto que quería comentar es que cuando la utilidad de la enteroscopía, y como tú bien has nombrado, es también para realizar CEPRE o para realizar abordaje de la vía biliar en la anatomía postquirúrgica alterada, ¿no? Los pacientes que son posoperados de cirugías tipo IDRUX o Billroth tipo 2, tienen una anatomía alterada. Entonces el abordaje de la pupila de Vater, que a veces suele ser para el abordaje de una coledocolitiasis, de una colangitis, o a veces la causa del sangrado en estos pacientes puede ser que tengan úlceras en las anastomosis. Entonces también la enteroscopía doble balón permite llegar a esos lugares tan lejanos por la anatomía alterada, pues. Pero sí, o sea, dice la literatura que suele requerir otro tipo de instrumentales, ¿no? Canastillas más largas, papilótomos más largos. Bueno, eso. Gracias. Gracias, doctor. ¿Algún colega que quiera hacer una pregunta, Sergio? ¿O alguna intervención? Aló, Sara. Lucer, Doctor. Una pregunta. En la exposición, Sergio nos ha dicho de que en los pacientes jóvenes, los más frecuentes
son las erosiones. Y en otro tipo de pacientes son las lesiones vasculares. Y menos frecuentemente otras lesiones, como son tumores, como son úlceras inflamatorias. No ha encontrado la localización anatómica de tales lesiones. O sea, en primer lugar, ¿dónde se localizan más frecuentes las lesiones que sangran? ¿En qué parte del intestino? O sea, si son vasculares, si son erosiones, si son úlceras, o no hay ninguna sistematización de eso. De lo que yo había encontrado es que en las lesiones vasculares, lo que justificaba hacer el second look con un enteropuch o con un enteroscopio por pulsión era la presencia de mayor cantidad de lesiones hacia proximal. O sea que las lesiones vasculares se presentaban sobre todo hacia proximal y desde duodeno se iban disminuyendo su frecuencia, ¿no? Sobre todo por lo menos en esa descripción encontré. Luego del otro tipo de lesiones de otras etiologías, de no lesiones vasculares, sí no he encontrado. Bueno, por lo menos no lo he revisado. Gracias, Sergio. Sergio, yo quería preguntarte, ¿alguna preparación especial cuando se indica la cápsula endoscópica? Bueno, para cápsula endoscópica y para enteroscopía la preparación es similar a la que se utiliza para una colonoscopía, ¿no? Y para la videocápsula endoscópica, en realidad también. En realidad, la guía de la ESG para enteroscopía y estudio de intestino medio recoge que más o menos el ayuno que debe tener el paciente es de 6 a 8 horas, que se utiliza polietilenglicol, que se puede utilizar polietilenglicol. No tanto como para una colonoscopía, sino que se utilizan solo 2 litros y que también se utilizan, se puede utilizar simeticona, ¿no? O algún antiespumante, lo describe, sería la traducción de eso. Que esa sería la preparación que mejora la visualización de las lesiones y que se recomienda, aunque con poco nivel de evidencia, según ponían la recomendación de la ESA. Gracias. ¿Algún colega residente que quiera intervenir o hacer una pregunta? ¿Un R1, R2? Doctor, una pregunta. También hablan sobre el preparado de la endoscopía por cápsula, de una cápsula para ver la permeabilidad. No sé si siempre se usa estas cápsulas para ver, sobre todo si hay estenosis, ¿no? O ya no se usa. Cuando se sospecha o sea, una de las complicaciones ¿cómo se llama? De la utilización de cápsula podría ser la retención de la cápsula, ¿no? La retención de la cápsula que es poco frecuente, que descrita hasta de 0.5 a 2%, si no me equivoco. Ya, para esto hay, digamos que una especie de cápsula, pero hay esta cápsula que se disuelve tras cierto tiempo de ingerida. Entonces, esta cápsula se hace lo mismo que en otra cápsula, se deja en el tubo digestivo y se sigue a medida que va avanzando. Y trata de ver si hay o no una estenosis. En todo caso, si hay una sospecha de estenosis o de obstrucción, lo que se debería hacer es una enterotem. Y si la enterotem descarta que haya o aleja la posibilidad de que haya una estenosis, ya se podría ir con la videocápsula endoscópica. Doctor, gracias.
Gracias, Rafael. Tal vez el doctor Quino o el doctor Torrejón que están presentes quieran aportar o hacer alguna consulta, Sergio. Mm. Sarita, buenas noches. Doctor, buenas noches. Adelante, doctor. Buenas noches, Sergio. Bien, Sergio, creo que se ha hecho una revisión bastante extensa. Eh, lo único, sí, en una diapositiva veo que hay un error. Le he puesto título de enteroscopía profunda y cuando describe los casos de la clínica angloamericana, pero en realidad es una enteroscopía con balón simple. Bueno, luego ya en una diapositiva ahí lees que es balón simple. No hay que confundir, ¿no? Son dos cosas diferentes. Una enteroscopía profunda o push, que le dicen también, o de pulsión, ¿no? Que básicamente es usar una, una caña como un colonoscopio, pero más largo, pero delgado, ¿no? Eso es la enteroscopía de pulsión, ¿ya? O profunda. A lo que es la enteroscopía con balón simple o balón doble, ¿no? Que es diferente, ¿no? Que usa un sobretubo, ¿no? Bueno, y ahora también que está con el espiral. Entonces, no confundir, son cosas diferentes. El de pulsión, como ha dicho Sergio, no te permite evaluar todo el intestino delgado, solamente la parte, si es por vía oral, pues la parte proximal del yeyuno, y si es por vía anal o retrógrada, la zona más cerca, la válvula vesical. Bueno, Rafael preguntaba qué hacer cuando hay un sangrado digestivo de origen oscuro y le hiciste los exámenes y no encuentras la causa, ¿no? Lo que dice la literatura es que si el paciente está estable y no vuelve a presentar un sangrado, en realidad lo único que hay es observarlo nada más. No hay que hacer ningún estudio, pero sí hay que hacerle seguimiento, ¿no? Hay que hacerle seguimiento. Le puede dar suplementos de hierro si hay anemia, eso sí, no hay ningún problema. En cuanto a la preparación, tanto para cápsula como enteroscopía por vía anterógrada, en realidad tampoco requiere mayor preparación. Un ayuno simple como para una endoscopía alta es suficiente, ¿no? Claro que algunos dicen que para mejorar el rendimiento puedes prepararlo, usar un sobre o dos sobres de polietilenglicol, ¿no? Pero en realidad con ayuno es más que suficiente. Puede ser suficiente, siempre y cuando no haya obstrucción. Para la enteroscopía por vía retrógrada, eso sí es diferente. O sea, cuando tú vas a entrar por el ano, ¿no? Con el equipo, ahí sí tiene que prepararse como si fuera una colonoscopia e incluso quizás usar mucho más polietilenglicol, porque tiene que estar el colon completamente limpio, extremadamente limpio, porque si hay contenido de heces no te va a permitir llegar a a la válvula secal o ingresar al intestino delgado, ¿no? Por vía retrógrada. Así que por vía retrógrada, extremadamente limpio. Eh, el problema del estudio del intestino delgado es, pues, como mencionó también unas diapositivas, es el rendimiento, ¿no? Incluso para la cápsula, ¿no? Puede ser muy variable. El rendimiento ahí uno veía que decía va de 40, 80, o sea, un gran número de pacientes que presentan sangrado digestivo de origen medio, probablemente, y le haces el estudio y no vas a encontrar la causa del sangrado, ¿no? Y bueno, lo que dicen es que, aparte de los factores que mencionaba ahí Sergio, es muy importante dos cosas, ¿no? Uno, el rendimiento está en relación a lo que es, a si estamos frente a un sangrado, digamos, evidente, ¿ya? Este es oculto, ¿no? O sea, en el cual el paciente hace anemia ferropénica y solamente tiene TN positivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando es oculto, el rendimiento siempre va a ser mucho mayor. En cambio, cuando hay evidencia que realmente hubo un sangrado, sí, el rendimiento puede ser mayor. Y el otro aspecto importante es la actividad, ¿no? El rendimiento, por obvias razones, el rendimiento va a ser mucho mayor cuando estamos frente a un paciente con sangrado activo a cuando estamos frente a un paciente que no está sangrando en forma activa, ¿no? Así que por eso es lo que recomienda que cuando hay sospecha de sangrado, eh, eh, hemorragia digestiva media, es importante, de forma similar que el HDA, hacerlo a la brevedad, ¿no? Pero también considerando lo que mencionó bien Sergio, ¿no? Que se sugiere que siempre debe haber una segunda evaluación, ¿no? O sea, si estoy sospechando que es alto, perdón, si el paciente ha hecho, por ejemplo, hematemesis y no ha encontrado nada en la endoscopía, repetirlo en una endoscopía, ¿no? Si el paciente viene con melena o hematoquesia,
y le hice una colono y no encontré nada, repetirle la colono antes de hacer un estudio de intestino medio, ¿no? Por lo que dijo, ¿no? Que también muchos pacientes en un estudio inicial no había nada y luego pues en un segundo look ya se encuentra la causa. ¿Qué más? Bueno, básicamente eso creo. Y bueno, ya para terminar, solo dos cosas, ¿no? Uno, bueno, a los residentes, sí, o sea, hacer enteroscopía en realidad no es tan complicado, así que cuando esté operativo el equipo, pues pueden, los interesados pueden tratar de aprender, ¿no? Y en cuanto a la cápsula, eh, para la cápsula en realidad no se requiere mayor conocimiento de la parte técnica de endoscopía, ni colono, ni enteroscopía, así que también pueden hacer cápsula. Incluso si ustedes revisan, hay cursos que está ofreciendo España, creo que está ofreciendo, así que aprovechen ahora ya por vía virtual. O sea, la idea es que ustedes tengan otros conocimientos, mayores conocimientos que nosotros en todo caso. Ese es uno, ¿no? Y dos, un pedido hacia los residentes. Yo tuve conocimiento de un caso de hemorragia digestiva media hace más o menos, creo, 2, 3 semanas. No sé a quién le pregunté, creo que a Dacio. Así que creo que ya le han hecho su cápsula de mareo osciladora, creo que también le habían hecho aquí le habían hecho su endoscopia alta con el colon, entonces creo que sería un caso muy interesante para presentarlo, así que les pediría por favor si pueden presentarlo, si es que aún no lo han hecho, ¿sí? Bueno, eso es todo, gracias. Ok, muchas gracias, doctor Torrejón. ¿Alguna intervención adicional? Aló. Sí, doctor Quino, adelante. Yo quería preguntarle a Paul, ¿cuál es su experiencia con respecto a enteroscopía y hemorragia? Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto. Buenas noches, Paul. Bueno, buenas noches. Bueno, en realidad no hemos visto muchos casos, ¿no? La casuística no es demasiado, pero las que recuerdo generalmente han sido por GIS, uno, no, más de uno era una por GIS y otro por un probable TBC, sospechado perdón, linfoma. Sospechaba linfoma, un joven que al final le pidió su retiro y se fue, creo que al INEM, me parece. Pero el problema es, y eso sí en parte es culpa mía, que no se ha hecho pues el seguimiento de los casos, ¿no? Deberíamos hacer seguimiento de los casos, debería en todo caso hacer seguimiento de los casos y hasta tener la patología o hasta que sea intervenido quirúrgicamente, ¿no? Pero endoscópicamente han sido GIST y por ahí, como le digo, un probable linfoma, ¿no? Solo había un caso de una señora, me recuerdo, que se le hizo, a la cual hicieron incluso dos cápsulas. En una no encontraron la causa, con hemorragia evidente. En una no encontraron la causa, le hicieron la Caetano y otra le encontraron sangrado, sí, pero supuestamente escribían que era una lesión vascular. Supuestamente, así ponen con duda, ¿no? Le hicimos a la paciente, recuerdo incluso hasta 2 enteroscopías altas, pero no encontramos la verdad la causa. Cuando nosotros lo hicimos era obviamente una paciente ya estable, que no había estado sangrando más de una semana. Bueno, eso podría comentar en cuanto a mi poca experiencia en lo que es enteroscopía, ¿no? Gracias. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta adicional? Ya para, si no, dar por concluido la presentación de Sergio. A propósito del caso que menciona Paul, Anchi me envió las fotos de la enteroscopía, de la cápsula. ¿En qué quedó ese paciente? ¿El paciente pasó a cirugía y qué fue? ¿Lo operaron, se murió, tuvieron el diagnóstico? ¿Qué fue? Resecaron una lesión de ayuno proximal, si no me equivoco, una tumoración.
Pero la anatomía patológica sí no sé. Y Sergio, ¿y tú qué, con lo que disponemos en el hospital, cuál sería el fluxograma de acción cuando sospechamos un paciente con hemorragia? Si no, se podría utilizar el enteroscopio, bueno, si estuviera operativo, y una enterografía. Y una enterografía. Lo que nos limita un poco también en los estudios de imágenes, que tampoco tienen mucha utilidad en ciertos casos, es que en general requieren coordinación con radiología, ¿no? O sea, que el estudio sea supervisado, lo que nos limitaría en cuanto a la disponibilidad de los estudios, pero después se podría hacer una enterotem, que también lo supervisa un radiólogo, por lo menos en el hospital, y la enteroscopía, porque videocápsula endoscópica sí no hay. O hacer la segunda revisión, o hacer la enteropush, ¿no? Con el colonoscopio quizás. ¿Y qué es mejor, un enteroten o un angioten? Es que en realidad la utilidad varía sobre todo para el tipo de lesión, ¿no? O sea, la enterografía es, es que en realidad los rendimientos diagnósticos son similares, digamos. Pero la angiografía sobre todo nos serviría para ver lesiones de tipo vascular, y la enterotomografía o la enterotem nos sirve para ver lesiones sobre todo de tipo tumoraciones, ¿no? Tumoraciones en pared de intestino delgado, tal vez un yeast, tal vez. O sea, varía mucho su rendimiento en cuanto a lo que se sospecha. Sí, pero cuando tú estás ante un caso real no tienes ninguna sospecha. Bueno, sí, tiene razón. Pero en Entonces, general en los algoritmos se utiliza la enterografía mucho más adelante, y la angiografía o sea, la angiografía convencional y la angiografía por tomografía se utilizan sobre todo en pacientes hemodinámicamente estables, porque dependen mucho del flujo de sangrado, ¿no? Entonces, en general, se utilizan eso sobre todo en pacientes inestables, y en los pacientes que están estables se utiliza una enterotomografía. Gracias, Sergio. Un Bueno, último comentario, Sarita, disculpa, sí, solo sí, un doctor, breve sí, minuto. doctor. Sí, ahora haciendo memoria según lo que preguntaba el doctor Mariano, un caso interesante que vino referido del Hospital Hipólito Unanue, en el cual habían hecho hasta, si mal no recuerdo, hasta 3 endoscopías altas, un paciente ya con sangrado activo. Y cuando vino el paciente, referido justamente para la enteroscopía, ingresamos con la enteroscopia y tenía pues una varice, una varice ectópica, ¿no? Y la ubicación de la varice ectópica no era en yeyuno, era en duodeno, o sea, tercera porción, cuarta porción, si mal no recuerdo. Entonces, de acá viene la recomendación, ¿no? Cuando ustedes están frente a un paciente con sangrado digestivo, que sospeche que sea alto, pues no solo si es que no han encontrado ninguna lesión que sea la causa aparente del sangrado, ya sea en esófago, estómago o segunda porción de duodeno, pues están en la obligación de evaluar la tercera y si es posible la cuarta porción. Entonces, eso como sugerencia. ¿Ya? Eso es todo, Sara. Gracias, doctor. Bueno, agradecemos al doctor Quino, al doctor Torrejón por sus sugerencias, por sus opiniones, ¿no? Y agradecemos a todos los participantes y buenas noches. Gracias, Sergio.